Esta semana descanso. ¿Está grabando esto? Sí, ya. A ver, la última clase que tuvimos antes de este receso, ¿cierto? Fue que estábamos viendo acerca de los métodos del aforo. Pero creo que faltó hacer una pequeña introducción previamente a para qué sirve lo que vamos a ver acá, esta parte de lo que es aforar río, análisis estadístico de río. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un cauce natural, sobre todo cuando hablamos de río, no tanto así de canales de riego, por ejemplo, o canales de otras cosas, porque los canales son más bien controlados, ¿cierto? Un canal de riego ustedes han visto que tiene compuertas, cuando han andado por la precordillera han visto que tienen compuertas, etcétera. Entonces, un canal de riego siempre es controlado, ¿ya? Su caudal de agua, el nivel de profundidad del agua dentro del canal, todo eso se controla. Pero los ríos es distinto, porque los ríos lógicamente tienen un comportamiento, valga, en realidad no estoy redundando, pero tienen un comportamiento natural, ¿ya? Entonces lo que pasa con eso es que este comportamiento natural del río hace que en ciertas etapas sufra ciertas situaciones para las que uno tiene que estar preparado para resolver. ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando se generan las crecidas. ¿Ya? Una crecida de un río implica que pueda existir una inundación en zonas. Entonces, es importante hacer estos análisis estadísticos, que no es, digamos, una parte directa de este curso, pero sí me interesa pasar esta parte porque uno con eso le da aplicación a para qué sirve lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, un poquito, esa es la idea, que puedan ustedes comprender para dónde va esta cosa, para qué me sirve lo que nosotros estamos viendo en este módulo 2 ahora particularmente. ¿Ya? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿pero de qué sirve hacer un análisis del comportamiento de un río, de sus crecidas, de cuando se inunda una superficie? O sea, hay algo tan básico como, por ejemplo, si nosotros miramos desde arriba, ¿cierto? Miramos en planta un río, nosotros vamos a ver que el río tiene una forma, no sé, puede ser un ejemplo como esto, ¿cierto? Donde el caudal, lógicamente, va en una dirección, ¿ya? Si nosotros vemos un corte transversal, vamos a imaginar un corte transversal acá, supongamos aquí, ¿ya? Ahí en la dirección A', ese es el corte que vamos a ver, ¿ya? O sea, nos paramos al medio del río, y lo que nosotros seguramente vamos a ver es algo parecido a esto, ¿cierto? Donde tenemos ambas riberas, ¿cierto? Que van a ser las orillas del río, y van a ser estas de acá, ¿cierto? Estas van a ser las riberas. Y lógicamente también sabemos que el agua va a moverse ahí dentro de ese cauce. Y va a variar en altura, ¿cierto? O en profundidad. Va a variar, y va a variar dependiendo de la estación del año en el que estemos, de acuerdo al nivel de precipitaciones, al nivel de deshielos, ¿cierto? Va a variar en profundidad. Va a llevar más o va a llevar menos agua. El problema es que puede llegar a un cierto, digamos, a un cierto punto donde la profundidad del nivel de agua, que nosotros lo denotamos como Y, ¿cierto?, sea tanta que puede llegar en algún punto de ese río, vamos a suponer en un caso imaginario que el nivel de agua está aquí donde está la línea segmentada, que el agua desborde la ribera y eso produzca una inundación. Entonces, si nos ponemos en este caso, donde se produce la inundación acá en el corte AA, y nosotros llegásemos a tener casas en ese punto, ¿cierto? En el corte AA, a un costado, ¿cierto? En la ribera, lo que va a pasar ahí es que esto se va a inundar con agua. Y va a inundar las casas. Y este es un problema que no es tan básico, ¿eh? No es tan ilógico pensar, porque ustedes me podrían decir, pero profe, ¿cuándo se construyen casas al lado de un río? Se construyen. A lo mejor no un loteo, no 20 casas,
pero sí se construyen casas. Pero pasa que, por ejemplo, hay sectores, yo les puedo hablar, por ejemplo, del sector no sé si en Concepción alguno de ustedes se ubica, eh, alguno ubica el sector oye, se me olvidó cómo se llamaba. Eh, me olvidé el nombre, que está camino al mall. Ya, no importa. Ahí, cuando me acuerde les voy a preguntar si alguien lo conoce ese sector. Es un sector que está lleno de lomas coloradas, se llama, lomas coloradas. Es un sector que está lleno de villas, de poblaciones, lleno, muy colapsado de casas. Es un cerro que se llama Lomas Coloradas porque es un suelo arcilloso, mucha arcilla, por lo tanto drena poco. Y hay un canal que pasa por el entremedio de ese cerro que generalmente colapsa, ¿ya? Se inunda todas las casas. ¿Ya? Y es un sector súper bien acomodado en Concepción, bien bonito, y sin embargo sufre de algo por el estilo. ¿Ya? Sufre de inundaciones constantemente. Todos los años, por lo menos, a los vecinos les llega el agua dentro de las casas. Súper complicada la situación que se genera ahí. Entonces, para poder hacer ese análisis, nosotros obviamente la naturaleza no podemos, digamos, saber con exactitud cuándo va a producirse ese colapso en el río, ¿cierto? No sabemos cuándo va a alcanzar el agua a un cierto nivel tal que va a inundar alguna zona. De partida es complejo porque, obviamente, todo ese tramo de río tiene una topografía, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, el agua siempre, como el agua se comporta de manera horizontal en la superficie libre del agua, siempre va a colapsar o a inundar, en este caso, los puntos más bajos. ¿Ya? Entonces, si asumimos que en este corte AA ese es el punto más bajo, por ahí va el río a colapsar y a inundar la zona, que se le denomina esta zona donde están las casas, en este caso como planicie de inundación. Profe, ¿no serán los puntos más altos? No, los más bajos. No, los más bajos. Esos son los que se inundan. Porque es por donde primero el agua sobrepasa el nivel del suelo, de la ribera. ¿Ya? Rebasa el nivel del suelo. Entonces, es importante comprender el comportamiento de los ríos, aun cuando no sepamos con exactitud cuándo va a pasar, podemos preverlo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, nosotros sabemos que este día miércoles y jueves, estadísticamente, sabemos que va a llover, porque se dan ciertas condiciones para que llueva. ¿Ya? Eso la meteorología lo ha estudiado durante mucho tiempo y ya puede prever una lluvia. Acá, a menor escala, o más que a menor escala, en realidad, a menor capacidad de diagnóstico, se puede, con exactitud, a menor capacidad de exactitud, se puede saber también cuándo podría colapsar un río, estadísticamente. Es como cuando nosotros decimos cada 27 años hay un terremoto en Chile. ¿Ya? La diferencia es que acá los datos que se manejan son datos centenarios, o sea, la información estadística que se maneja en un río, la información más antigua son datos de 80 años, o sea, casi una centena de años. ¿Ya? Y con esa información yo puedo modelar el comportamiento de un río. Puedo modelarlo para determinar, por ejemplo, en este caso, cuál es el punto más bajo por donde el agua escaparía cuando llegue a tener el río un cierto caudal. Obviamente, porque nosotros sabemos que hay una relación directa entre caudal y profundidad. El caudal depende de la profundidad, ¿cierto? Porque sabemos que el caudal es velocidad por área y el área del río va a ser una función, ¿cierto? Que va a depender del ancho y de la profundidad, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. Lo vimos en la última clase. Entonces, a medida que aumente la profundidad, a medida que aumente el caudal, que haya mucha lluvia, ¿cierto? Y que se esté incorporando mucha agua al río, lleva un mayor caudal y por lo tanto va a llevar una mayor profundidad a nivel de agua. Por lo tanto, al yo tener esa relación directa entre profundidad del río y caudal, yo puedo saber gracias a la topografía y al modelo, ¿cierto? A la modelación de este río, puedo saber dónde va a colapsar e incluso puedo predecir hasta en qué momento podría colapsar. No una fecha, pero sí un momento. Cuando el caudal llegue a tal valor, estas casas se van a inundar. ¿Me van siguiendo? O sea, con eso yo puedo saber cuánto es
el caudal de porteo de este río máximo, ¿cierto? Antes de que colapse en ese punto, en ese corte, el río e inunde las casas que están ahí. Entonces lo que nosotros vamos a determinar acá son varias cosas. Nosotros vamos a aprender, en primer lugar, cómo medir el caudal pasante de un río. Y al saber cómo medir el caudal pasante de agua en un río, podemos relacionar el caudal con la profundidad. Entonces ustedes pueden saber inmediatamente, solamente con medir, pueden decir, ah, mira, el río lleva 1 metro de profundidad, por lo tanto lleva un caudal de 1 metro cubo por segundo. Van mañana, mira, el río ahora lleva 1,5 metros de profundidad de agua, por lo tanto el caudal es de 3 metros cubos por segundo. ¿Me van siguiendo? Entonces pueden hacer una relación directa. Y el caudal de porteo también lo van a poder obtener. El caudal de porteo es el caudal que puede portear el río, el caudal que puede llevar este cauce. ¿Ya? El caudal de porteo máximo. ¿Cuánto es la máxima cantidad de agua que puede llevar este río antes de que colapse e inunde esas casas? Y el caudal de porteo, vamos a aprender, que se calcula utilizando la ecuación de Manning, que sirve para escurrimiento uniforme o flujo uniforme. ¿Estamos? Entonces lo que nosotros vamos a aprender primero ahora, o lo que ya vimos en la clase anterior, ¿cierto? Es cómo determinar el caudal en una sección. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo relacionarlo con la profundidad del nivel de agua. Entonces lo primero es aforar un río para saber cuánto es el caudal pasante en un cierto tiempo. Generalmente los aforos tienen que ser rápidos, porque obviamente a medida que pasa el tiempo va variando el caudal. Y la idea es tener un valor de caudal lo más cercano a la realidad. Y para poder tener un valor cercano a la realidad, sin sesgo, digamos, lo que necesito es hacerlo en un tramo corto de tiempo, tal que no varíe el caudal mucho. Porque a medida que yo voy tomando datos, si está pasando el tiempo, los datos para atrás, ¿cierto? Ya sufrieron modificaciones. Si aumenta o disminuye el caudal, ya se vieron modificados los datos para atrás. Entonces, por eso necesito hacerlo en un tramo corto de tiempo. ¿Ya? Entonces, como les expliqué en la clase anterior, para poder realizar una medición hay distintos métodos. Está el método del aforo, está el método de la estructura de medición y el método por dilución, ¿ya? Que es el menos utilizado. Se utiliza más bien en el laboratorio el método por dilución. El método por aforo, lo que se hace es que yo voy tomando pequeñas lecturas a medida que voy cruzando el río. ¿Ya? Deme un segundo. Si yo tengo aquí mi sección de río, tengo aquí mi nivel de agua, entonces lo que yo hago es que tiro una wincha para poder ir midiendo el ancho del río. ¿Ya? Una wincha de medir común y corriente. Entonces lo que yo hago es que voy avanzando metro por metro. Parto aquí obviamente en mi cero, después analizo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6, 7, y supongamos que exactamente el río tiene 8 metros de ancho para esta profundidad en nivel de agua, que es lo que yo estoy midiendo el caudal para esta profundidad. Entonces yo inicialmente me meto al río, mido el primer ancho, que va de 0 a 1 metro, ¿cierto? Yo tengo aquí mi ancho de 1 metro, acá, y voy a medir la profundidad justo en medio. Entonces yo voy a tener una reglita que está donde está conectada, en este caso el correntómetro, y esa varilla con la que yo manejo el correntómetro está graduada, ¿ya? Por lo tanto, al tocar el fondo, me va a decir precisamente cuánto es la profundidad en esa vertical. Entonces con eso yo ya tengo la altura. Tengo el ancho, que es 1 metro, y tengo la profundidad del nivel de agua, H. A veces le digo altura, profundidad, pero es lo mismo, ¿ya? Es solamente que de repente le digo altura, ¿no?
Y con el instrumento que es el correntómetro, que como les comenté en la clase anterior, es una especie de hélice que el flujo al moverla es como un, ¿cómo se llama esto que juegan los niños con el viento? ¿Cómo se llama esto, chiquillos? Remolino, molino, algo así. Como un remolino, ¿ya? Va a tomar el flujo del agua, va a girar y con eso obviamente calibrado va a medir la velocidad que trae el flujo. Entonces yo voy a medir la velocidad, además del ancho y la profundidad en este tramito que estoy viendo. Entonces fíjense que en este tramo que vamos a llamar tramo 1, vamos a determinar el caudal pasante por esa sección. Que ese caudal va a ser el área que va a abarcar desde 0 hasta 1. Ese caudal. No creo que sea muy bien, lo voy a cambiar de color. Este caudal. Que lo voy a achurar. Estoy calculando este caudal. Y ese caudal, como ya sabemos, es velocidad por área. Con el correctómetro nosotros medimos velocidad. Y el área, ¿cierto? Tenemos la sección acá, que va a ser una sección aproximada. Tenemos el ancho, que es 1 metro, y tenemos la profundidad, que es h, que da lo mismo, cualquier valor. Y con eso tenemos el área. Por lo tanto, el caudal pasante por esa sección va a ser velocidad por área. Luego, voy a hacer la misma medición para el tramo siguiente entre 1 y 2 metros. Ahí tengo el ancho. Nuevamente voy a tirar mi regla, ¿cierto? Y voy a medir la profundidad h. Tengo el ancho, tengo la profundidad, y con el correctómetro, con este instrumento, voy a medir la velocidad media de esta sección. Por lo tanto, nuevamente, ahora voy a tener una nueva área que va a estar delimitada entre 1 y 2. De ancho 1 metro, de altura h, no lo sé, cualquier valor, y cuya área va a ser la sección achurada en verde. Y eso va a ser caudal 2, que va a ser igual nuevamente a la velocidad media en ese tramo por el metro de ancho por la profundidad h. Y así lo vamos a hacer para todas las subsecciones. Como lo pueden ver ustedes acá, por ejemplo, aquí lo vemos. Ahí está la wincha, que se ve más clarita, más blanca, ¿cierto? Con la que va midiendo el ancho del río. Ahí va la persona con la regleta, fíjense que la tiene ahí en las manos, con la que mide la profundidad. Y sumergido está el correntómetro, que está conectado a un aparato que él tiene ahí en las manos, donde va midiendo la velocidad del flujo. Y eso tiene que hacerlo sección a sección. ¿Por qué te permite o puedes hacer este análisis? Porque los caudales, recuerden que provienen de la conservación de la masa, ¿cierto? El agua es masa. Por lo tanto, todo lo que yo estoy haciendo aquí es medir cuánto es cada pedacito de masa que está pasando por el río. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masas o subdivisiones de toda esta masa de agua que está pasando, ¿cierto? Que luego, lógicamente, para determinar el caudal total pasante por el río, va a ser la sumatoria hasta el 8, ¿cierto? De 1 a 8. De todos estos caudales. Ahora, viendo este ejemplo que nosotros acabamos de dibujar acá, ¿qué problema se está generando? Lo primero, al hacer este análisis de esta forma. ¿Qué estamos? Profe, solo iba a preguntar que el área no se aproxima mucho, ya que es como un trapecio. Exacto. Ahí está el problema, ¿cierto? Lo primero, las áreas. Nosotros aquí estamos asumiendo áreas cuadradas.
Lamentablemente, miren la foto. ¿Ustedes creen que aquí uno está en condiciones de sacar el área exacta que tiene todos estos trocitos que estamos analizando cruzando el río? ¿Qué otra cosa aquí no estamos considerando tampoco? Profe, ¿Mm? y la regla con la que está midiendo por la fuerza de la corriente no se dobla. No, no hay ahí Es de como, acero. ay, Hay que tratar de ponerla lo más vertical posible, pero es de acero. O sea, no es que se doble como una regla de plástico. claro. Pero claro, hay que tratar de ponerla lo más vertical posible. Apoyarse con el pie, con una piedra abajo. No sé. ¿Qué otro problema tenemos acá, po? Aquí nosotros estamos midiendo el lecho, pero ¿qué hay en la realidad en el río? Sí, pues como usted dijo, la velocidad puede ser en o sea, en 3D, pues. ¿Ya? Entonces, sí mide la velocidad, digamos, en el sentido que usted elija nomás, pues. Exacto. Bien, súper bien, Emilio. Acá se produce algo que se llama recirculación, que es que se producen remolinos de agua, ¿ya? Porque está en 3 dimensiones moviéndose el agua aquí. Nosotros lo estamos midiendo en una única dirección, que es la dirección del escurrimiento. Pero en estricto rigor aquí las velocidades tienen 3 componentes. Entonces se forman remolinos y muchas veces las mediciones toman incluso hasta valores negativos. Uno mira el aparatito con la velocidad y está viendo valores negativos. O sea, esta hélice está girando en dirección contraria, la del correntómetro. Esta. Y eso es producto de la recirculación de agua, los remolinos que se generan. Aquí ya es más humano, fíjense la medición, ¿cierto? Ahí eso amarillo que tiene en el pecho ahí el aforador es este aparatito que sirve para poder medir, perdón, que va mostrándote las velocidades que están midiendo con el instrumento que está sumergido. Otro problema que hay acá es que siempre los ríos están llenos de piedra. O sea, nosotros aquí estamos midiendo la profundidad de los lechos, ¿cierto? Suponemos que esto que está acá en negro, que es el fondo del río, es el lecho de tierra, pero estricto rigor está lleno de piedra y son piedras que generan problemas, sesgo en las mediciones. ¿Ya? Fíjense acá lo que pasa. Entonces, generalmente para aforar, uno tiene que tratar de ir donde las aguas estén más bien quietas para que no haya tanta recirculación. Generalmente la recirculación se produce en las orillas, ¿ya? Cerca de la ribera. Y donde haya menos cantidad de piedras posibles para que no se generen remansos, ¿ya? Hay que tratar de buscar siempre un control. El control lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan como concepto, ¿ya? Pero siempre hay que tratar de buscar un control para poder hacer este análisis. Entonces, obviamente, como uno está viendo aquí caudales que son masas finalmente, porque recuerden que el principio de continuidad de los caudales viene de la conservación de la masa, o sea, es masa. La masa dividido la densidad. Por lo tanto, yo puedo medir cuánto es el caudal total pasante por este río. Ya, ok, ya sabemos medir el caudal pasante por un río. Aquí está toda la descripción de lo que yo les acabo de explicar. ¿Ya? Aquí está el problema de las secciones rectangulares. O sea, yo hablé aquí de cuadrados, son rectángulos, el tema de la medición. Las secciones rectangulares, lo que se pierde, que esto obviamente es error, ¿cierto?, en el cálculo. ¿Ya? Y cómo eso después me permite determinar el caudal total pasante con la sumatoria de la velocidad por el delta del ancho, que en este caso nosotros elegimos 1 metro. Esto pueden hacerlo cada 50 centímetros. Ahí es un tema netamente criterio del aforador, por si acaso. No es que sea ley que sea cada 1 metro las mediciones, ¿ya? Eso es criterio netamente. En este caso elegimos 1 metro. El DWI que aparece aquí en el dibujo es 1 metro para nuestro dibujo. Y por la profundidad, que aquí la profundidad la llaman D, ¿ya? Pero un tema netamente de la nomenclatura nomás que está utilizando esta imagen. Ya sabemos determinar el caudal. Otro tema importante, y que es de lo que depende el caudal, es qué valor de velocidad utilizar. Porque yo le hablé aquí que nosotros utilizamos el valor de la velocidad media para determinar
el caudal. Pero ¿cómo determino la velocidad media? Para determinar la velocidad media, no me queda otra cosa que hacer que medir velocidades a distintas profundidades. Cosa de tener un dato de la profundidad, ¿cierto? La velocidad a una profundidad más bien cercana a la superficie. Luego otra velocidad a una profundidad más o menos en el punto medio, ¿cierto? Del escurrimiento, donde estoy midiendo. Y otra profundidad más cercana al fondo, al lecho. Puedo hacer una medición, como es el caso entre 0 y 1 metro. Puedo hacer dos mediciones, como es el caso entre 1 y 2 metros. O puedo hacer hasta 3 mediciones, como es el caso entre 2 a 3 metros. También, cuándo hacer una, dos o tres mediciones de velocidad es netamente criterio. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, hacer una medición entre 0 y 40 centímetros. Hacer dos mediciones entre 40 centímetros y 1 metro. Y hacer tres mediciones a partir de 1 metro de profundidad del nivel de agua. Es un criterio. Puede ser menos, puede ser más. Lógicamente, mientras más mediciones de velocidad hagan en una sección, más exacto va a ser el valor. Ahora, ¿cómo determino entonces la velocidad media? Como lo dice su nombre, la velocidad media es una velocidad promedio. Por tanto, si es el caso del tramo 1, ¿cierto? Este tramo, el tramo 1, como estamos utilizando solamente un dato de medición, obviamente, la velocidad media va a ser igual a la velocidad medida. Le vamos a poner velocidad 1. Ahora, si estamos analizando el segundo tramo, tenemos dos datos de medición. Y la velocidad, perdón, acá algo que me faltó, en el tramo 1, esta velocidad 1 se mide a, déjenme para no equivocarme, un segundo, no me quiero equivocar aquí, 0, ¿cuánto era? A 0,4 desde la superficie libre. Esta velocidad la mido a 0,4 h desde la superficie libre. O sea, si acá la profundidad es 1 metro, yo voy a medir la velocidad, perdón, acá en el tramo 1. Si aquí la profundidad son 20 centímetros, yo voy a medir el dato de velocidad a 8 centímetros bajo la superficie. 0,4 h. ¿Se entiende eso? O sea que no es al fondo de donde toca la varilla abajo. No, Ah, ya. no. Es más bien al medio. Pero es a 0,4 h. ¿Por qué no es al medio? ¿Por qué no es a 0,5 h? ¿Por qué 0,4 h y por qué lo mido ahí? ¿Para que sea más tirado para la superficie o no? Sí, ¿por qué? ¿Más representativo o no? Sí, porque el perfil de velocidades lo voy a dibujar aquí a la derecha. Recuerden, aquí está la superficie libre del agua. Aquí abajo está el lecho. El perfil de velocidades tiene una forma así. Entonces yo al medir a 0,4 h en este tramo 1, que es el tramo de baja profundidad, ¿cierto? Yo estoy midiendo la profundidad de aquí. A 0,4 h. Que es el valor más representativo de la velocidad. Que es el más cercano a la velocidad máxima. Vamos al caso del tramo 2, donde hay dos datos de medición de velocidad. En ese caso, la velocidad media va a ser velocidad en el punto 1 más velocidad en el punto 2 dividido 2. Velocidad media. Profe, que ¿Sí? ahí nos dice que es a 0,2 y a 0,8. Sí. Este es el caso de la velocidad para dos datos. Cuando mido dos datos, como dice aquí, fíjense, ahí. La velocidad media se calcula como la velocidad a 0,2 y 0,8 h. O sea, en el perfil de velocidades lo está determinando aquí arriba y aquí abajo. 0,8 h y aquí arriba 0,2 h.
Y ahí calcula la velocidad media. Y en el caso del tramo 3, lo calcula la velocidad media como velocidad 1 más 2 veces velocidad 2 más velocidad 3 dividido 4. O sea, aquí lo está midiendo. Voy al perfil de velocidades. 0,2h a 0,4h y a 0,8h desde la superficie. Y obviamente, como el 0,4h, que es el valor más bien intermedio, ¿cierto? Donde está el valor, debería estar el valor máximo de velocidad, lo multiplica por 2, o sea, le da más relevancia que a los otros dos puntos, al que está sobre la superficie y al que está en el fondo. Por eso lo multiplica por 2, es más relevante. Y lo divide por 4. ¿Ven? Para 3 puntos. 0,25, o sea, un cuarto, por la velocidad a 0,2 desde la superficie, más 2 veces la velocidad a 0,4 de la superficie, más la velocidad a 0,8 de la superficie. Si tengo 1 metro de profundidad e hice 3 mediciones, 0,2h sería a 20 centímetros de profundidad desde la superficie. Velocidad en 0,4 sería 40 centímetros desde la superficie y velocidad 0,8 sería 80 centímetros desde la superficie. Entonces, como yo tengo mi regla, esta, la que está aquí, este hombre, ¿cierto? El aforador, está metiendo aquí en el agua, como esta regla está graduada, y yo estoy midiendo que el nivel de profundidad es 1 metro, me es fácil ubicar el instrumento, porque ya está graduada. Entonces, simplemente la ubico a 20 centímetros bajo la superficie, a 40 y a 80 bajo la superficie, el instrumento, y mido la velocidad. ¿Dudas? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ya. Esto se le denomina método por vadeo, cuando se cruza a pie. Y está también, obviamente, el método navegable, que es cuando son ríos muy profundos. Tengo que utilizar un bote para poder realizar el aforo. ¿Ya? Fíjense que ahí está el instrumento. Estas fotos son medio antiguas, pero no he encontrado fotos nuevas. ¿Ya? De ahí está el instrumento midiendo la velocidad del río. Ya, entonces yo con esto ya aprendí a determinar el caudal, ¿cierto? Caudal es velocidad por área, la velocidad media ya sabemos calcularla, y el área ya sabemos cómo calcularla, aun cuando nosotros consideremos que esta área es el área de un rectángulo, y que en realidad es un sesgo porque estamos tomando más área de la que en realidad corresponde, ¿cierto? Pero ya sabemos calcular el caudal total. ¿Para qué me sirve esto? Supongamos que ustedes van a analizar un río 4 veces en un año. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 van a ir a forar un río. Y van en distintas épocas. Van, no sé, en el mismo enero, van a ir en abril, van a ir en julio y en septiembre, por ejemplo. Entonces van a tener 4 aforos distintos, que es como, por ejemplo, lo que se ve aquí en esta imagen, ¿cierto? Aforo 1, aforo 2, aforo 3 y aforo 4. Y estas son las líneas que miden o que indican dónde está la superficie libre del agua. ¿Ya? Entonces es bastante, no sé, lógico pensar que el nivel del aforo 2, que es el más bajo, debe haber sido cuando había mayor sequía, cuando había menos lluvia en estricto rigor. ¿Ya? Y fíjense que los otros tres son más o menos similares el nivel de profundidad. Con esto yo puedo decir inmediatamente, seguramente, el nivel de aforo 2, que es menor, va a tener un caudal menor asociado, mientras que los otros van a ser caudales más bien cercanos. Esta línea, que es la línea gris, es la batimetría del río, que la batimetría, imagínense que es la topografía, pero la topografía del lecho, de lo que está sumergido. A eso se le denomina batimetría. Y yo esta batimetría, fíjense la forma que tiene. ¿Por qué tiene esta forma tan brusca esta sección? Fíjense. ¿Por qué tiene esa forma tan brusca el lecho? Puede ser un sector con mucha piedra. ¿Por qué creen ustedes que me quedó así esta batimetría? Pero no es por la condición natural del río.
Son los puntos que se midieron. Exacto, Maximiliano. Son los puntos que medí con mi instrumento, con la reglita esta que tengo aquí, ¿cierto? Entonces yo medí un punto nomás. Aquí medí que tengo 1 metro de profundidad. Después avancé 1 metro, medí 1,20 m de profundidad. Avancé otro metro, medí 80 centímetros de profundidad. Entonces por eso me quedo tan brusco. Esto lógicamente es ya con los datos tirados, ¿cierto? Estoy dibujando aquí la información que pude levantar de mi aforo. Entonces, como bien dice Maximiliano, ¿cierto? Yo tiro aquí los puntos, las profundidades, las que medí cuando aforé, y después tiro una recta entre los puntos nomás. Y por eso me queda tan brusco el lecho. Aun cuando este lecho seguramente no es de esta forma. Pero lamentablemente es de las mejores formas que tenemos para medirlo. Profe, Dígame. pero por ejemplo, dentro de un área así que mide 1 metro, ¿no puedo hacer como 2 mediciones? 2 mediciones de velocidad. Claro, pero o sea, una separadas, pues, ¿me entiendes? Dentro del metro, por ejemplo, hago una a los 30 y otra a los 80, por ejemplo, ¿me entiendes? No lo entendí. ¿Cómo? ¿A qué 30? Se hace, por ejemplo, la medición de la H se hace sí o sí a la mitad de las separaciones. Ah, ya, le entiendo. Ya. O sea, usted me dice hacer un análisis de profundidad aquí justo en el metro 2 y otro justo en el metro 3. Y, por ejemplo, y otra al medio, como Y para otro en el que medio. no sea tan así los puntos tan... Se puede, lógico que se puede. Se puede, sí. Pero la experiencia, por lo menos que yo estuve ahí metido, no salgo yo, no salgo yo en estas fotos, pero estuve ahí. Primero, tienen que hacer ciertas condiciones que obviamente las condiciones de este río no son las mejores para poder hacer un análisis de ese nivel de precisión. Primero. Y segundo, que esta medición está ya llena de sesgos, como les decía. Entonces, ya es complicado eh, buscar mayor precisión en los datos no les va a asegurar un mejor dato de caudal. No sé si se entiende. Porque de hecho, mientras yo estoy, como les comentaba antes, tomándome mi tiempo aquí para cruzar el río y poder hacer la medición, esto yo me puedo demorar fácilmente 1 o 2 horas. Y ahí el caudal ya cambió en 2 horas. Entonces, hay tanto sesgo en esto que tanta precisión no sé si sea tan conveniente. Seguramente te va a entregar un dato un poquito más fidedigno, pero en estricto rigor no necesariamente va a ser tan exacto. ¿Ya? No sirve de nada si cambia todo el rato. Yo creo, claro, o sea, me voy a demorar más tiempo y el caudal va a cambiar más todavía. Entonces, Ya. como le digo, esto tiene mucho de criterio. Si se puede hacer, y el río es más o menos un río bien angostito, cosa que yo me demore 15 minutos en afuerarlo, claro, o sea, se puede, efectivamente. Ahora, por ejemplo, esto es más preciso cuando uno lo hace para canales, porque en canales también se afuera de la misma manera. Y un canal, lógicamente, que es rectangular es facilito, ¿cierto? No te va a cambiar el lecho, el caudal te va a cambiar, pero un canal de angosto lo hace bastante rápido. Ahí se te resuelven todos estos problemas. Ya, pues entonces medimos en un año en distintas épocas, periodos, afueramos. Tuvimos lógicamente distintos niveles de elevación porque el caudal traía más, o el río traía más caudal o menos caudal. Y lógicamente ocupa un ancho mayor o menor dependiendo si es más o menos profundo. ¿Ya? Como dice aquí, el perfil transversal de la sección de aforo y nivel de agua para los 4 aforos realizados. Lógicamente, esta es la misma sección que se hacen, los 4 aforos se hacen en la misma sección de río. No pueden hacerlo en secciones distintas. Siempre es en la misma sección. Eso es lo que queremos comparar. Como lo vimos también anteriormente, aquí dice algo que les quería aquí aclarar, que es algo que verifiqué después, que dice la velocidad se medirá dependiendo de la profundidad del cauce a 0,6 h desde la superficie para cauces relativamente bajos, 0,2 y 0,8 para intermedios y 0,2, 0,6 y 0,8 en profundos. Ese no es 0,6 sino que es 0,4. ¿Ya? Se mide 0,4 h desde la superficie. ¿Ya? Este es 0,6 desde el fondo.
Aquí está la forma de calcular las velocidades, aquí está la forma de calcular el caudal total. Listo. Tengo mis aforos que yo he ido realizando en distintas épocas de un año, pero junto con eso yo necesito tener una referencia, algo de dónde amarrar mis datos, porque ya yo puedo ir, medir en una época y decir, ya, perfecto, aquí tengo mi caudal pasante, tengo, no sé, yo puedo saber cuánto es la profundidad media acá. Ahí. La profundidad media. Y, con el sombrerito, ¿cierto? Esa es la profundidad media del río. Pero la profundidad, lógicamente, cambia según me acerco a la ladera. Por lo tanto, yo necesito aquí una referencia, algo que siempre esté estático, cosa que a mí me permita relacionar la profundidad con el caudal pasante. Entonces, como parte de este método de aforo, se hace la instalación de una estación fluviométrica. Que la estación fluviométrica lo que me permite es tener un registro constante de caudales. ¿Cómo? En estricto rigor no es que te mida constantemente los caudales, sino que lo que te mide constantemente es la profundidad del nivel de agua. Yo instalo un instrumento que se llama un medidor de presión, ¿ya? Que si se fijan aquí en esta imagen de la derecha, aquí hay unos tubos, ¿cierto? Y por dentro está pasando un cable que está sumergido y que está conectado a un sensor de presiones. Un aparatito chico que lo que hace es que mide la columna de agua sobre él. O sea, acá a la derecha, yo instalo esto, traigo aquí mi tubo metálico, y en el interior del tubo metálico está el sensor de presiones. El sensor de presiones, ¿cierto?, que está aquí estático, va a medir, está calibrado para medir la columna de agua sobre él. ¿Y cómo está calibrado? Mide la presión. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las pesas antiguas, ¿cierto? Que uno colgaba las... No me acuerdo el nombre de ese instrumento antiguo que utilizaban para pesar los sacos. Ya que obviamente uno dejaba un peso en él, era como un gancho, y ese gancho se estiraba y medía cuánta era el peso de lo que se estaba pesando. En este caso piensen lo que es al revés. Este aparatito, este sensor de presiones, ¿cierto?, de una forma cilíndrica, al ejercer la presión sobre él, va a transmitir esa presión y va a lograr, gracias a que está calibrado y que tiene la referencia de cuánto es, de acuerdo a lo que se hunda ese aparatito, ¿cierto? Según lo que avance hacia el interior de él, está midiendo cuánto es la presión que se está ejerciendo para medirlo. Y eso lo transforman directamente a columna de agua, porque sabemos que la presión es ρGH. Por lo tanto, se puede determinar el H, la columna de agua, al tener el valor de la presión. Entonces te mide constantemente cuánto es la columna de agua sobre el sensor. Si el río aumenta, va a ejercer mayor presión sobre el sensor. Si la profundidad del río disminuye porque el río disminuye el caudal, va a ejercer menor presión sobre el sensor y por lo tanto va a marcar menor H. Y por otro lado, también instalo una regla lignimétrica, que es una regla que va empotrada a roca, ¿cierto?, en el río, y que me permite ir mirando constantemente a qué nivel de profundidad está el agua. El sensor de nivel está conectado en ese cable a un instrumento que se llama Data Logger, que es una especie de cajita, ¿ya?, que solamente registra datos. Y registra datos cada un cierto intervalo de tiempo. 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 60 segundos, X segundos. Ustedes lo programan para eso. Entonces, si yo parto ahora, justo ahora, a medir, y le pongo intervalos de 2 segundos para medir el dato, me va a medir un dato de profundidad ahora, me va a medir un dato de presión, ¿cierto?, que yo después lo transformo a profundidad, un dato de presión en 2 segundos, luego a los 4 segundos otro dato, a los 6 segundos otro dato, 8 segundos otro dato, 10 segundos otro dato, y me va midiendo los datos cada 2 segundos. Luego yo voy con un computador, como se ve ahí, ese hombre que está con un computador chiquitito ahí en las manos, está descargando la información. Porque lógicamente yo voy a hacer esta instalación, voy a hacer el aforo y me voy a ir. Y lo voy a dejar a este sistema midiendo cada 2 segundos durante meses.
Y luego yo voy a terreno y descargo los datos y vuelvo a aforar. Me voy, ¿cierto? Vuelvo a terreno, vuelvo a aforar, descargo los datos. Y así tengo los datos cada 2 segundos de todo un año, por ejemplo. ¿Dónde han visto regla limnimétrica ustedes? Lo bueno es para los ríos, para ir a hacer examen a los ríos. ¿Dónde han visto? En los lagos, ¿cierto? Ahí han visto regla limnimétrica. En Colbún. Los que van a pololear a los lagos, ¿cierto? Ahí han visto las reglas que se asoman por el lago. Esas son reglas limnimétricas. ¿Ya? Y eso sirve para saber cuánto es el volumen de agua que tiene el lago solamente con mirar cuál es la profundidad que está marcando, la superficie. Ahí está la superficie del agua, está marcando 50 y 60, 59, 58, 57, 56 centímetros. Entonces esta es mi referencia. Esta regla va a estar instalada a cualquier profundidad, de lo mismo. Puede ser que esté instalada aquí. Por lo tanto, solamente me está entregando una referencia. El nivel de agua me está marcando aquí, ¿cierto? Ahí, en la regla. Pero ¿cómo asocio yo esto? Yo hago el aforo y digo, el caudal, voy a borrar acá abajo, el caudal para este aforo 1, le voy a poner Q sub 1, es de, no sé, 3 metros cúbicos por segundo, y el valor en la regla limnimétrica era 50 centímetros. Voy otro día, en otra época, ¿cierto? Hago el aforo 2, que me mide 5 metros cúbicos por segundo, y la profundidad acá es de 61 centímetros en la regla. Por eso les digo que es una referencia. La regla no me está marcando la profundidad exacta que tiene el río, no está instalada al medio del río, cosa que me diga cuánto es la profundidad máxima que puede tener. No, es una referencia nomás. Caudal 3, 1 metro cubo por segundo, la profundidad era de, no sé, 20 centímetros. Y así. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es asociar un caudal con una profundidad. ¿Me van siguiendo? Entonces yo si voy en otra época del año, yo puedo leer, ¿cierto? El nivel de agua, dónde está la regla, ¿cierto? Dónde está marcando la regla y puedo saber inmediatamente el caudal. ¿Cómo puedo hacer esa relación? O sea, ya, yo sé el caudal a 50 centímetros, sé el caudal a 61 y sé el caudal a 20 centímetros. Pero ¿cómo es el caudal a 45 centímetros? Cuando el nivel de agua en la regla limnimétrica está a 45 centímetros. ¿Cómo es el caudal? Una regla de 3, ¿no? No es tan así. Pero ¿No? va por ahí. No. Hay que sacar Un río. la relación, ¿o no? Sí, exacto. Un río, el comportamiento del caudal versus la profundidad en un río, ¿ya? Se asocia a algo que se denomina la curva de descarga. Y la curva de descarga depende y es representativa de cada cauce. No todos se comportan igual. Puede ser que la curva de descarga, caudal versus profundidad, ¿ya? El caudal aquí está en metros cúbicos por segundo. Puede ser que la curva de descarga, puede ser que tenga una forma así, así, ahí, y después así. Una forma, puede ser una curva compuesta.
Lo único que yo puedo determinar cómo es el comportamiento de esta curva de descarga para un río X cualquiera, la única forma es aforando. Entonces, cuando yo vaya a aforar, voy a tener un caudal para una cierta profundidad, otro caudal para una cierta profundidad, otro caudal para una cierta profundidad y otro caudal para una cierta profundidad. Voy a unir mis puntos y voy a tener la curva, la función. Y la función de esta curva va a ser caudal en función de h. Por ejemplo, con este ejemplo que estamos viendo acá, que las fechas de los 4 aforos que se realizaron fueron en 4 épocas distintas del año, el año 2012, los caudales fueron tanto y las profundidades fueron tanto en la regla limnimétrica. Yo tiro estos puntos, los uno mediante curva y determino cuál es la curva representativa, la curva de descarga representativa de mi cauce. Y con eso yo puedo interpolar la curva y decir, ¿cierto? Ya, ok, supongamos que el aforo de acá están, no sé, este lo hicimos a 10 centímetros de profundidad, este está a 25 centímetros, este está a 45 centímetros y este está a 60 centímetros. Ya, y para 32 centímetros. ¿Cuánto es el caudal? Ahí está la curva. Ahí está la función. Entonces yo voy a poder determinar el caudal para el H de 32 centímetros. ¿Y para qué me sirve esto en terreno? ¿Para qué sirve en terreno? ¿Para saber cuándo se puede desbordar o no? O sea, después al hacer el aforo, en vez de ir moviéndose de un lado al otro, ve cuánto le marcan los aparatos y ahí va uniendo con la curva, ¿no? Claro, pues, ya tengo la función. Pues. Entonces simplemente con mirar la regla limnimétrica y ver a qué profundidad está el nivel de agua, dónde está marcando la regla el nivel de agua, inmediatamente yo puedo saber cuánto es el caudal pasante. Si me marca 12 centímetros, sé que el caudal pasante es 31 metros cúbicos por segundo. Si me marca 27 centímetros, sé que el caudal pasante es 1,36 metros cúbicos por segundo. Si me marca 57 centímetros, sé que el caudal pasante es 3,46 metros cúbicos por segundo. O sea, solamente con mirar la regla, yo puedo saber cuánto es el caudal de agua que está pasando por mi río. O por mi canal, o por lo que sea, lo que haya sido que haya aforado. Ahora, ustedes me preguntan ya, entendemos el tema de los aforos, entendemos la curva de descarga, entendemos que eso me permite saber cuánto es el caudal pasante por este río para cualquier profundidad del nivel de agua en la regla limnimétrica. ¿Cierto? Que es una profundidad, como les dije, de referencia en la regla. Esos 12 centímetros no es la profundidad media, no es la profundidad máxima, no, es una referencia. 12 centímetros que marca en mi regla limnimétrica, eso es todo. ¿Y para qué me sirve eso? Volvamos un poco atrás. Yo dejé un sensor de presiones junto a la regla limnimétrica que me marcó cada 2 segundos durante todo un año y durante años, ¿cierto? Los datos de profundidad al sensor. ¿Ya? Cosa que también tengo que saber tener bien claro a qué profundidad está el sensor con respecto a la regla. ¿Cierto? Porque estos 60 y algo, o sea, estos 50 y algo centímetros que marcan aquí en la regla, por ejemplo, en esta foto, es una profundidad cualquiera, pero no es necesariamente la profundidad del sensor.
El sensor puede estar más abajo de la regla o más arriba de la regla. El sensor me va a medir la profundidad real. Puede ser que cuando el agua marque, como en este caso, a 57 centímetros en la regla, puede ser que la profundidad real al sensor sea 30 centímetros. ¿Ya? El tema es que teniendo eso claro, yo voy a poder relacionar las profundidades que hay en el datalogger, ¿cierto?, con el caudal cada 2 segundos. Entonces yo, al tener las profundidades, o mejor dicho, los valores de presión, ¿cierto?, transformado a profundidad a nivel de agua cada 2 segundos, lo que eso me va a permitir es tener los valores de caudal cada 2 segundos. Y con eso yo puedo hacer estadística. Y desarrollo la serie de caudales. ¿Cómo se comporta el río? Tengo los datos cada 2 segundos, los caudales cada 2 segundos. Por lo tanto, yo durante todo un año, o años, o meses, o días, o lo que sea, puedo dibujar cómo es el comportamiento del caudal en el tiempo. O sea, profe, el que indica al final, eso es el que ayuda a dibujar la curva, el aparato que mide la presión, el otro es como para asegurarse nomás. No, la regla limnimétrica me sirve para poder hacer la curva de descarga. Yo hice el aforo, determiné tal caudal, ¿cuál era la profundidad en la regla limnimétrica? Era esta. Fui otro día, aforé, el caudal es este, ¿cierto? Y la profundidad de la regla limnimétrica es esta. Y así para todos los aforos. Y con eso yo construyo mi curva. Y después, supongamos que en el río, aquí está el lecho, aquí estoy haciendo un zoom, ¿ya? Este es el lecho, el nivel de agua está aquí arriba. ¿Ya? La regla está aquí. Y el sensor de presiones está, supongamos, aquí. Lo voy a dibujar, no sé, como un cuadradito, y algo así medio raro. Ahí está el sensor. Entonces yo dije, ah, perfecto. Yo aforé, y en este punto, marcó en la regla limnimétrica una profundidad de, no sé, 80 centímetros, y de acuerdo a mi aforo, el caudal que estaba pasando en ese momento era 3,5 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es en realidad el nivel de agua que había sobre el sensor? Este. Que puede haber sido, le voy a poner pongámosle H'. Aquí H' era 55 centímetros. Por lo tanto, cuando yo tenga los datos de profundidad en mi sensor, yo tengo que tener el cuidado de que mi caudal, ¿cierto?, dependa de H'. O sea, acá, cuando H' sea 55 centímetros, voy a tener un caudal de 3,5 metros cúbicos por segundo. Porque esos son los datos que yo voy a poder utilizar para poder hacer la medición continua con la información del sensor de presiones. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, con esta información, fíjense, yo puedo saber cómo es el comportamiento de este río, los caudales, cómo se comportan en todo momento durante un año. Entonces, con eso yo puedo hacer lectura y aplicar estadística, que eso ya es materia de otro ramo que se llama hidrología, que ustedes no lo tienen, que me permite utilizar esta información para poder prever, previsualizar, si lo quieren decir de esa manera, anticiparse a cuándo
que no me dejan. ¿A cuándo estas casas se van a inundar? La parte hidráulica es esto, lo que ustedes ya analizaron acá. Después viene la parte de la hidrología, que utiliza los datos para aplicar estadísticas. Y con esa estadística pueden saber cómo, cuándo, dónde va a inundar. ¿Estamos? Por lo menos, esto que yo le acabo de enseñar de método de aforo les va a servir a más de alguno que trabaje en el área en un futuro. ¿Ya? Les va a servir harto, porque esto es cómo se hace la ingeniería y cómo se hace la ingeniería básica, porque están haciendo un estudio. Cómo se hace la ingeniería básica y cómo se hace en terreno, ¿cierto? Y todo esto de los aforos. ¿Dudas con respecto al método del aforo? Está el método por dilución, que como yo les decía, en realidad se utiliza más bien en otras situaciones, pero que lo que se hace es que se aplica una sustancia y se hace analiza, se visualiza cómo se comporta esta sustancia, una gota que uno echa con una jeringa, por ejemplo, ve cómo aguas abajo se comporta, ¿ya? Y de acuerdo a cómo ésta se distribuye en el agua, es posible hacer un balance de masa. ¿Ya? Yo esto lo cuento como que existe nomás, no me meto mucho más allá, porque obviamente en un río esto no se hace. ¿Ya? No es algo aplicable, digamos, para nosotros como ingeniería, pero sin embargo es una forma de medir, de aforar, de aforar, ¿cierto? De acuerdo a la concentración de esta gotita, de esta sustancia, cómo esa concentración va cambiando a medida que va diluyéndose en el agua desde un punto a otro y a la distancia recorrida. Y con eso, con esa concentración de esta sustancia versus la distancia recorrida, se puede determinar cuánto es el caudal. ¿Ya? Existe una relación directa. Y en tercero, que esta sí se utiliza bastante también, son las estructuras de medición. Y las estructuras de medición, como lo dice su nombre, ¿cierto? Son estructuras que bloquean el flujo del agua. Se aplica generalmente en canales, en ríos también, y que me permite hacer una relación directa entre el nivel de agua por el que pasa por esta estructura y el caudal, con una función, igual como lo vimos en el método del aforo, ¿cierto? Pero que esta función obviamente va a depender de las características de la estructura que estoy utilizando. Hay un montón de tipos de estructuras. Las más comunes generalmente son los vertederos, ¿cierto? Que son triangulares, como el de la imagen acá. Ahí tenemos, se nota que es triangular esto, ¿ya? Y que de acuerdo a la columna de agua que está pasando por sobre el vertedero me permite hacer una relación directa con el caudal. Fíjense que para todas estas estructuras de medición, ¿ya? Que está una estructura triangular, que me va a ejercer que el nivel de agua va a disminuir al pasar por sobre él, puedo hacer una relación directa entre el caudal, el ancho de la sección, seguramente es para una sección cuadrada, la gravedad y la altura h, que va a ser la altura entre el espejo, en realidad entre el eje hidráulico, y el punto más alto de este triángulo. Secciones rectangulares son estas, de ancho b. ¿Ya? Esto en el caso de tener un salto en el fondo. ¿Ya? Un peldaño. Una contracción. Fíjense que aquí está en planta. Aquí se está viendo en planta y esta es una contracción que disminuye desde ancho B mayúscula a B minúscula. Y con eso, al existir esa contracción, lógicamente va a cambiar la profundidad del escurrimiento. Y también se puede hacer una relación para determinar el caudal. Esta es una compuerta, ¿cierto? Una compuerta circular. También me permite determinar el caudal en función de la información disponible. ¿Ya? Una compuerta vertical, las más comunes también. Se acumula agua, aguas arriba, se produce una especie de embalse, y luego por debajo de la compuerta va a pasar a una cierta profundidad. También me permite relacionar el caudal en función de esa información.
¿ya? Se sucede el coeficiente de contracción. Yo no me meto mucho en esto, con coeficiente de contracción un poco sí, lo vamos a ver en algunos ejercicios, pero en estos métodos para medir el caudal, creo que lo he preguntado alguna vez, pero es bastante sencillo la verdad, o sea, no es otra cosa que tener información de la profundidad del nivel de agua y te relaciona directamente mediante una ecuación del caudal, o sea, no tiene mucha ciencia que digamos. ¿Ya? Ahora, esto me sirve, pero como nosotros vimos delante, yo puedo aforar, si yo tengo mi curva de descarga, caudal versus H, ¿cierto? Generalmente yo voy a tener aforos en un cierto rango y voy a poder tirar mi curva de descarga. El problema se me genera cuando yo quiero determinar esto para profundidades mayores o menores al rango que tengo de mis caudales, porque esos ya son datos que no fueron medidos. Entonces, cuando yo quiero extrapolar mis datos, ¿cierto? Determinar el caudal en función de esa extrapolación es cuando se me generan los problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que aumente la profundidad H a la que yo quiero medir el caudal, yo siempre voy a tener una altura límite máxima a la que yo voy a poder extrapolar mi curva. ¿Cuál va a ser esa altura máxima a la que yo podría extrapolar mi curva? Sería la distancia entre la regleta y donde empieza el tubo ese que mide la presión, ¿o no? No. Extrapolar, para arriba, no para abajo. ¿Dónde la altura ya va a dejar de aumentar y el caudal va a seguir aumentando? Cuando se inunde, el río puede seguir trayendo más agua, pero el agua se va a ir hacia las planicies de inundación y ya no voy a tener más profundidad. Puede seguir aumentando el caudal, pero la profundidad no va a variar, porque ya está inundado. El agua ya se va hacia los costados, ¿cierto? Entonces yo voy a poder extrapolar esto hasta que se produzca inundación. Entonces tampoco es como decir, ah, perfecto, me damos cuánto es el caudal a una profundidad de 10 kilómetros, por decir algo estúpido, ¿cierto? No, no se puede. Tiene una limitante de extrapolación. Y esa limitante es la altura máxima a la que se produce inundación. ¿Estamos? Otra limitante, se asume que la sección cambia en forma gradual, o sea, no hay un cambio brusco en el comportamiento del caudal en función de la profundidad, ¿ya? Sino que va cambiando de forma gradual. Hay que asumirlo así. O sea, la interpolación siempre tiene una tendencia igual a los valores de los aforos. O sea, si esta curva me la entregan mis aforos, todos los valores intermedios están dentro de esa curva. No hay ninguno que se escape. Aunque lo que pasa generalmente, y con lo que puede pasar al momento de hacer un aforo, es que cuando yo estoy tratando de hacer mi curva de descarga, yo voy a ir a hacer mi primer aforo y voy a tener un punto. Voy a ir a hacer mi segundo aforo y voy a tener otro punto, ¿cierto? En el segundo aforo fui en invierno, había más caudal, por tanto hay mayor profundidad. ¿Cuál es la curva característica de esa curva de descarga? ¿Una recta? Una recta, ¿cierto? Luego voy a ir en septiembre, cuando bajaron las lluvias, ¿cierto? Voy a ir y voy a hacer un tercer aforo. Ah, entonces aquí ya cambió la forma de mi curva. Y luego voy a ir en otra época a hacer un cuarto aforo. Nuevamente cambió mi curva.
la voy ajustando. Y todo este análisis, estas relaciones, caudal versus altura, ecuaciones, todo se va ajustando en función, vaya siendo yo más aforos. El R cuadrado ustedes lo reconocen, por cierto, ustedes ya tuvieron estadística, ¿saben a qué se refiere ese R cuadrado? Me imagino que ya han trabajado en eso. ¿Como la varianza o nada que ver? Es el ajuste, o sea que un R cuadrado igual a 1 indica que todos los datos están siendo representados, se ubican justo sobre la curva. Mientras más cercano a 1, mejor es la representación de esa función para esos datos. Obviamente una recta va a tener siempre un R cuadrado igual a 1, porque es la unión de dos puntos. O sea, no va a pasar cerca del punto, va a pasar por sobre el punto. Ya, muchachos, entonces eso con respecto a los aforos, métodos de aforo y la hidráulica fluvial. Eso es hidráulica fluvial. Ya, eso sirve como parte previa o complementaria, si lo quieren decir, para poder hacer estudio, modelación de río, de canales, y particularmente para poder tener información de un canal o un río. Sirve harto esto del método del aforo, para saber cómo se comporta el río. Por ejemplo, o en un canal, ustedes fácilmente podrían, no sé, podrían pedirles a un mandante y decirle, ¿sabes que necesito saber cuánta agua está pasando por mi canal de manera constante? Entonces ustedes podrían decir, perfecto, yo voy, instalo una regleta, hago aforos, ¿cierto? Para distintos periodos del año, hago mi curva de descarga, busco la ecuación que lo represente y en función de esa ecuación pruebo distintos valores de H y determino el caudal. Y le entrego al mandante, mire, este es el comportamiento de los caudales en función el agua a qué nivel está marcando en la regleta. Entonces con eso el mandante, que puede ser un regante, por ejemplo, va a ir a mirar su canal y va a decir, ah, están pasando 30 centímetros de agua, por lo tanto, tengo en este momento pasando 1,57 metros cúbicos por segundo de agua. ¿Me sigue? Entonces eso es lo relevante de lo que yo les acabo de explicar hoy día. ¿Ya? O sea, pueden hacer peguitas con esto. ¿Ya? Es de harta utilidad para poder estar en conocimiento de un canal o de un río, de la cantidad de agua que está pasando, etc. ¿Ya? Eso. Vamos a dar una breve pincelada ahora de lo que es las fuerzas que se involucran en el escurrimiento a cauce abierto, que lógicamente hay distintas fuerzas que están interactuando sobre la masa de agua. Recuerden que esto es agua, es masa que está moviendo, ¿ya? Por lo tanto, hay fuerzas que interactúan sobre ella. Y lo más interesante es que el escurrimiento puede clasificarse según cuál de estas fuerzas sea la más importante, por así decirlo, ¿ya? Cuál sea la más predominante. Entonces, por ejemplo, vamos a leer ya este tema de la bajada. Supongamos, borrar. Supongamos que nosotros tenemos aquí un lecho de un canal. Tenemos acá nuestra superficie libre, que la voy a representar aquí, ¿cierto? Ahí está nuestra superficie libre del agua. Por lo tanto, si yo analizo un cubito de agua, un volumen infinitesimal que se llama, un volumen pequeño, todos ustedes saben un cálculo, así que me entienden a lo que me refiero. Analizo este volumen infinitesimal y ¿qué es lo que yo puedo analizar de las fuerzas que interactúan sobre ella? Obviamente, como está en pendiente hacia la derecha, ¿cierto? Obviamente, el flujo, el escurrimiento, es de izquierda a derecha. En esta masa, pequeña masita de agua, que yo estoy analizando, yo tengo una componente del peso. ¿Cierto?
Mientras que en la dirección contraria tengo una componente del roce. Sobre esta masa, que está en contacto, y yo estoy haciendo un análisis sobre esta masita, ¿cierto? Que está en este canal, pero obviamente está en contacto con agua en todas sus caras. Por lo tanto, sobre esas caras se están ejerciendo fuerzas de presión. Voy a cambiarla porque se no se ve nada. En todas direcciones. Entonces, dependiendo de estas fuerzas, que tenemos las fuerzas gravitacionales, que son las del peso, tenemos las fuerzas resistivas, tenemos las fuerzas ejercidas por la presión, dependiendo de cuál de estas sea predominante, yo puedo clasificar el escurrimiento. ¿Ya? Si es un escurrimiento subcrítico, supercrítico, que lo vamos a ver también a medida que vaya avanzando el curso. Entonces un fluido comienza a moverse, como bien lo sabemos nosotros, cuando hay un gradiente, cuando hay una pendiente, ¿cierto? Y esa pendiente genera un delta de energía potencial mecánica. Y la energía potencial mecánica es la suma de la energía potencial gravitacional más la energía potencial de presión. La energía potencial gravitacional es la cota Z con respecto a una referencia, energía potencial, y la energía potencial de presión es la profundidad Y del nivel de agua. Si lo vemos en la imagen de la derecha, la energía potencial gravitacional es Z, ¿cierto? La altura hacia algún punto del escurrimiento, y la energía potencial de presión es la profundidad desde la superficie libre hasta ese punto que estoy analizando. Y la suma de ambas, ¿cierto? La suma de la energía potencial gravitacional más la energía potencial de presión es igual a la energía potencial mecánica. Si nosotros analizamos una sección de canal, aquí tenemos la referencia, el datum, aquí tenemos el lecho del canal, o del cuerpo de agua, como dice acá, ¿cierto? Y aquí tenemos la superficie arriba de la superficie libre del agua. La pregunta es, ¿cómo es la energía mecánica en los puntos C y en los puntos D? Fíjense que aquí, antes de que me respondan, aquí yo estoy hablando que cuando hablo de la energía mecánica, hablo de I más Z. Aquí lo que yo no estoy considerando, ¿cierto? ¿Es la Es misma o no, profe? la energía cinética. ¿Cierto? No estoy considerando energía cinética. Es I más Z. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cómo la energía mecánica en los puntos C y D? Y acá un compañero que no vi quién fue me dijo, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque en teoría es la distancia de arriba del tope al datum, ¿o no? A ver, tenemos que desde la superficie libre al punto que estoy analizando, eso es la energía de presión. Sí, después Y la la energía Z, ¿o y no? después el Z, sí, el Z es desde el datum hasta el punto que estoy analizando. Entonces usted me dice que son iguales. ¿Por qué son iguales? En el punto C o en el punto D. Porque sí, pues se agranda el I, pero se achica el Z, pero la distancia es la misma, ¿o no? Exacto. O sea, como bien dice el compañero, yo acá lo que les hice es esto. Aquí está el lecho, aquí está la superficie libre del agua, y aquí está el datum, ¿cierto? La referencia. Por lo tanto, yo les digo, en ese punto, la energía potencial gravitacional es Z y la energía potencial de presión es I. Esa suma es la energía potencial mecánica. Entonces yo les digo para ese mismo punto, que estoy analizando esa misma sección, ¿cómo es la energía mecánica en ese punto rojo? Entonces, como bien dice el compañero, es la misma, porque en ese punto rojo aumentó la profundidad I, pero disminuyó la altura Z con respecto a la referencia.
Pero la suma sigue siendo constante. Por eso es que la energía mecánica en los puntos, en todos los puntos del agua, en una misma vertical, ¿cierto?, son constantes. La energía mecánica. ¿Cómo es la energía total en el punto C y D? Entiéndase por energía total que se le está sumando la energía cinética. Pero, profe, el dibujo que usted hizo no sería así si es que el datum de abajo estuviera como en diagonal también, po. ¿Por qué? No, porque están en línea recta los dos hacia arriba. Solo dos, pues. Sí, pues si aquí está el punto negro, está en la misma vertical. Ahí está el punto negro y ahí está el punto rojo. Están exactamente en la misma vertical. Ya. Claro, no están desfasados, pues yo estoy midiendo ahí el mismo corte. Lo que pasa es que escribí esto a la izquierda y este a la derecha por un tema de ubicación, no más de espacio. Ah, ya. Sí, ahí entendí. Sí. Ya. Entonces ahora si yo considero para la energía total y considero la energía cinética, obviamente la energía total va a ser distinta. ¿Cierto? Porque en la realidad, la velocidad, lo voy a dibujar aquí con verde, la velocidad en este punto no es la misma que en este punto y no es la misma que en un punto intermedio, y que le vamos a poner B2'. Perdón, no estamos ahí. ¿Por qué? Porque el perfil de velocidades, nosotros ya eso lo analizamos, el perfil de velocidades tiene una forma logarítmica. Por lo tanto, la velocidad en cualquiera de esas profundidades, y como lo vimos en los aforos recién, ¿cierto?, para medir la velocidad, son distintas. Por lo tanto, las energías cinéticas van cambiando. Entonces ahí se genera un problema. Porque nosotros estamos hablando de la conservación de la energía. Pero ¿cuándo se conserva la energía? Si en estricto rigor, a distintas profundidades, las velocidades cambian y por lo tanto cambia la energía cinética. Entonces ahí se genera un problema. Y hay que hacer una corrección a la información y supuestos donde se considera que la velocidad es constante. Hay que buscar un valor promedio de la velocidad constante, como que el perfil de velocidades no fuera rectangular, sino que fuera cuadrado, o rectangular, mejor dicho. Y en cualquier punto, la velocidad es la misma. Entonces nosotros aquí ya dejamos de trabajar con la velocidad, entre comillas, por así decirlo, real, dependiendo de la profundidad a la que la esté midiendo, sino que trabajamos con una velocidad media, que es constante en todo el perfil de velocidades. Entonces, si trabajamos por energía, con energía, perdón, por unidad de peso, como ya sabemos nosotros, tenemos que la energía potencial gravitacional, que la energía potencial por física, ustedes saben que es masa por gravedad por altura, lo dividimos por el peso, y nos queda que la energía potencial gravitacional es solamente la cuota Z. La energía potencial de presión, ¿cierto?, que es igual al peso específico por la profundidad, lo dividimos por el peso, y me queda que la energía potencial de presión es solamente Y, que es la profundidad. A lo que se le denomina altura de carga, ¿ya? Y por último, tenemos que, como el agua se mueve, ¿cierto?, posee energía cinética, por lo tanto, la altura, ¿cierto?, o la carga asociada a la velocidad es v cuadrado partido por 2g. Entonces, con eso, nosotros sabemos que la energía total del agua en una sección es igual a la profundidad de agua más la cota, ¿cierto?, del punto que estoy analizando con respecto a una referencia, más v cuadrado partido por 2g. El tema es que, con respecto a qué punto medimos la energía total H. Y volvemos al caso de este análisis. Lo hago con respecto al punto C, con respecto al punto D, con respecto a algún punto intermedio. ¿Dónde hago el análisis para determinar la energía total? Pero aquí nosotros ya tenemos algo que dedujimos y que nos va a servir para poder hacer menos compleja, ¿cierto?,
la ecuación, ¿cierto? Porque vamos a tener un punto de referencia para poder determinar cómo o cuál es la magnitud de la energía. Y eso va a ser cualquier punto. Porque como nosotros dijimos anteriormente, la energía mecánica en toda la profundidad del nivel del agua es constante. Y la energía cinética, nosotros vamos a trabajar como que el perfil de velocidades fuese velocidad constante, fuese un rectángulo. Vamos a trabajar con la velocidad media del perfil de velocidades. Por lo tanto, si sabemos que la velocidad es constante en cualquier punto de la vertical, ¿cierto?, del nivel de agua y el lecho del canal del río, y sabemos que la energía mecánica total da lo mismo donde uno la mida, que es I más H, más Z, perdón, I más Z, entonces, simplemente vamos a medir la energía total del cauce como la suma de la cota, que va a ser la cota del lecho del canal con respecto a la referencia, más I, que va a ser la profundidad del nivel de agua, más B cuadrado partido por 2G, que va a ser la energía cinética. O sea, lecho, superficie libre, referencia abajo, la energía potencial gravitacional es la altura del lecho con respecto a la referencia. La energía de presión va a ser la profundidad del nivel de agua. Y la energía cinética va a ser la carga de velocidad v cuadrado partido por 2g a esta línea imaginaria, ¿cierto? Que es la línea de energía. Y la suma de todas esas componentes va a ser la carga total. La energía disponible del agua en este punto. Esa es la energía disponible. Fíjense que es muy parecido a lo del módulo 1. Solo cambia ahí, donde esto en el módulo 1, ¿cierto? Era la energía de presión. ¿Dudas? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? ¿Tiene duda? No, de que sí quedó claro. Ah, ya. Ya, nos vemos entonces el día miércoles. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Que tengan buenas Profe, noches. Ya, profe, nos vemos. profe, ¿Sí? el miércoles a las 8.